doctor Enrique Terán, médico, catedrático universitario, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, uno de los médicos que hizo un importantísimo acompañamiento a ustedes, a nuestros oyentes durante la pandemia. Quisiéramos, doctor Terán, al tiempo de darle la bienvenida, hablar sobre el estado de situación de la salud pública en el país. Hemos presentado imágenes para nuestros oyentes que nos acompañan a través de las redes sociales de una verdadera lluvia, agua que caía en cantidades por los cielos rasos en el hospital de Gualaceo, la situación de Adenchón, en donde se destruyó por efecto de la lluvia un hospital que el presidente de la República, apagando incendios, aunque sea metafórico, con respecto a estas inundaciones, tiene ahora que ofrecer la construcción de un nuevo hospital con una importante inversión desde el sector público. Quisiera, antes de escucharle a usted, refrescar algo que se dio en mayo del 2021. En mayo del 2021, el nuevo vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, se le asignó a él funciones. El presidente de la República firmó un decreto ejecutivo en el que delegó a Alfredo Borrero la coordinación del fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Con este antecedente quisiera preguntarle a usted, ¿hemos mejorado en el Sistema Nacional de Salud? ¿Cuál es el estado de situación de la salud pública en Ecuador? Muchas gracias, Gustavo, y a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. Usted hizo un preámbulo que creo yo que calza perfectamente como resumen de lo que está sucediendo, y es apagar incendios, porque desafortunadamente y posterior al proceso de la pandemia, que era sin duda alguna un evento mayor y que justificaba en cierta medida, existe un desvío en términos de las prioridades que tenía que atender el sector salud. Vemos ahora que no se logra llegar a un foco efectivo de atención, una planificación o un rumbo definido que siga la salud. Desafortunadamente, tenemos iniciativas redundantes, iniciativas aisladas, que terminan por desgastar, por un lado, la credibilidad y por otro, no dan los resultados que se esperara. Este proceso, por ejemplo, ahora de inundación de los hospitales, demuestra la poca planificación en el diseño de los que habían sido ejecutados, y será de esperar que cuando se elabore una nueva planificación, se tome en consideración estos devenires de la naturaleza para evitar que se desperdicien los recursos. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando realmente en términos de la atención a las prioridades de salud? Nosotros vemos que existe el desabastecimiento de medicamentos, vemos que las quejas continúan siendo por la falta de atención, y desafortunadamente el usuario no logra entender que el sistema de salud esté mejorando. Quisiera preguntarle a usted también en qué medida, tomando en consideración las situaciones quizá de pobreza de Ecuador, puede resultar aceptable la forma en la que viene funcionando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No sabemos si será esto homogéneo en el país, pero lo que le vamos a decir y compartir con nuestros oyentes lo decimos porque tenemos absoluta certeza. En las boticas de IES, en los centros de distribución, centros de atención de emergencia, en el hospital, no cuentan con más del 20% del abastecimiento de medicinas. Es decir, de la gama del 100%, solamente 20% tienen, y con medicamentos muy básicos. Se ha dejado esencialmente aquellos medicamentos más caros que atienden a personas con enfermedades crónicas, con enfermedades catastróficas, y no tienen medicamentos tan comunes como, por ejemplo, para la atención arterial. Tienen que comprarse fuera del sistema de seguridad social y a costo, por supuesto, de los usuarios. Cuando se da una cita médica para cualquier especialidad, esta está para dentro de 2 o de 3 meses, incluso para cirugías. Y en lo que se refiere a un tema que
Si uno va en el sistema privado en horas de la mañana, en 2 o 3 horas le está llegando ya a su teléfono celular los resultados. Los exámenes médicos aquí en la ciudad de Cuenca, en el IES, exámenes clínicos de laboratorio, se los está dando también para fechas a futuro de 2 o 3 meses. ¿Es aceptable? Es la pregunta, doctor Terán, que hayamos llegado a esta situación en lo que se refiere a la atención al público, a los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que usted comenta para Cuenca específicamente, lamento decir que es una realidad a nivel nacional y es absolutamente intolerable que un sistema de copago como es la seguridad social, en el cual los afiliados están haciendo en mayor o menor medida una contribución permanente, brinde un servicio tan paupérrimo, un servicio tan deplorable, que desafortunadamente está compitiendo con el Ministerio de Salud Pública en términos de cuál de los dos ofrece menos cobertura, ofrece menos servicio, menos atención. La reingeniería que se esperaba que suceda en la seguridad social no se evidencia y parece ser que tampoco va a acontecer, porque creo yo que no es una cuestión de disponibilidad de recursos, sino que más bien es un proceso de optimización en el uso de los mismos. La burocratización que ha generado los diferentes procesos que fueron creados tendientes a disminuir la posibilidad de corrupción y a tratar de ahorrarle recursos al Estado, han terminado convirtiéndose en una camisa de fuerza que impide la gestión oportuna y eficaz de cualquier acción que se quiera implementar. Entonces, un proceso de compra de medicamentos, de insumos, ahora tiene que requerir al menos 4 o 6 meses para que pueda ejecutarse. Y si en el intermedio existe algún tipo de inconveniente, el proceso se viene abajo y empieza de cero nuevamente. Entonces, estamos frente a una indolencia de parte de las autoridades que no hacen eco del clamor del pedido de los usuarios y que desafortunadamente van a tener que en algún momento rendir cuentas por esa falta de ejecución frente a recursos que están existiendo y que no están siendo utilizados adecuadamente. Igualmente, con mucha pena por lo que está sucediendo en nuestro país, vamos a compartir y poner en pantalla, para quienes nos acompañan en las redes sociales, un titular de una de las más importantes publicaciones en el mundo de habla hispana, diario El País de España. Tuvo este titular en esta semana. El primer caso de gripe aviar en humanos en América Latina destapa una preocupante falta de control y vigilancia. Una niña de 9 años estuvo a punto de morir tras convivir con gallinas enfermas en una aldea de Ecuador sin que saltasen las alarmas durante 2 semanas. Nada más que añadir. Escúchale a usted, doctor Terán. Esta es una noticia capturada por diario El País en España que genera preocupación indudablemente porque hace eco de una publicación científica realizada por un grupo colaborativo del Instituto Nacional de Higiene que está ejemplificado por el INSPI actualmente y la Universidad de las Américas. Y claro, da a entrever la falencia que existe en el país en los mecanismos de control, no solo a nivel de salud animal, sino inclusive de salud humana. Yo he contactado con el director de la institución porque creo que ha sido tergiversado ligeramente en la nota el proceso y deja entrever que el Ecuador sería tierra de nadie, en pocas palabras, y que aquí nosotros tenemos una cefalía completa de organismos de control y demás. No creo que sea el caso, pero lo que sí es que la capacidad de respuesta está siendo absolutamente lenta porque una vez más
estamos nosotros siendo reactivos en lugar de ser proactivos. Esta semana que está concluyendo, hemos recibido del Ministerio de Salud Pública el anuncio de que ya se detectó el primer caso de chikungunya. Y eso se sabía que iba a suceder porque es la época en la cual debe acontecer. Y seguramente si detectaron un caso no será el único. Va a haber muchos otros casos y se deberían tomar las previsiones del caso. Pero no tenemos instaurado ese modelo de prevención. Estamos muy enfocados en el de curación, con el debido respeto de las autoridades, pero no necesitamos seguir construyendo hospitales. Lo que necesitamos es atención en el primer nivel. Lo que necesitamos es que la gente no llegue a la asistencia hospitalaria. Atención preventiva, que es algo de lo que dijo el vicepresidente Borrero cuando le hizo este encargo el presidente de la República, que por allí se atacará la situación. Por supuesto, es que nosotros tenemos que entender que no van a existir suficientes recursos para atender a los enfermos si esperamos que aparezcan. Lo que se necesita hacer es crear medidas adecuadas de prevención suficiente. Y desafortunadamente estamos enfocándonos solo en lo mediático y estamos dejando de lado lo que es trascendental, lo que es importante. Entonces, tenemos nosotros que hacer una vez más el llamado a que se atienda prioritariamente los problemas antes de que acontezcan o que generen las consecuencias que van a ser inevitables. Es una situación de prevención, un modelo que no sea curativo, un modelo que sea preventivo y que no estamos observando nosotros que esté en curso. Esto nos lleva a hablar de temas del día de hoy, de la pandemia, y además de estas otras amenazas a la salud pública que han sido mencionadas, gripe aviar y otras. ¿Cómo se encuentra la situación, doctor Terán? La pandemia de la COVID-19 ha sido superada, aún hay preocupaciones, se está haciendo lo correcto aquí en el país. Se ha hablado mucho de la llegada de las vacunas de nueva generación como recomendación justamente para prevenir. Justamente el día de ayer escuchaba las declaraciones del director de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Barbosa, que hacía énfasis en que no olvidemos que la pandemia todavía necesita medidas de control y entre ellas la vacunación y las medidas de autoprotección. En el país hemos dejado de lado, ya no es un tema de conversación y desafortunadamente los casos ya no se diagnostican, pero deben estar presentes, puesto que el virus está todavía en el medio. Escuchamos hacia el mes de enero nosotros que el señor ministro dijo que en este mes de marzo estaba planificado el ingreso de la vacuna bivalente, la vacuna de nueva generación, que es justamente la que brinda mejor cobertura contra la cepa actualmente circulante, la variante Omicron, pero no se volvió a escuchar absolutamente nada más. Más bien escuchamos de parte de las autoridades que hubo una nueva donación de parte de Organización Panamericana de la Salud, de la vacuna de AstraZeneca. Creo que hay un inventario todavía nutrido de vacuna de Sinovac que se había adquirido el año pasado y las tasas de vacunación en un nivel extremadamente bajo. Usted imagínese, Gustavo, que en el mejor momento con la segunda dosis llegamos a cerca del 83% de la población, con primer refuerzo hemos caído al 53%, con segundo refuerzo tenemos un 19% de la población, y entonces cuando venga la vacuna bivalente, que vendría a ser el tercer refuerzo, el pronóstico matemático es que se vacune el 6% de la población. Hemos perdido la capacidad de comunicar que la vacuna era el instrumento que permitió que salgamos del hueco en el que nos había llevado la pandemia. Y ahora inclusive
el movimiento de gente que rechaza las vacunas se ha ampliado a las inmunizaciones infantiles y tampoco se está hablando sobre las coberturas que debería haber para lograr que esos niños que no se vacunaron en pandemia recuperen sus esquemas. Entonces, el mismo concepto de hace un momento, prevención en todo momento le está haciendo falta al gobierno y la debilidad, no solo en salud, sino que en muchos otros ámbitos que quizás no me corresponden, es la estrategia comunicacional que es sumamente débil. Las vacunas de segunda generación no llegan todavía a Ecuador y no hay una fecha prevista. Y aparentemente no hay fecha prevista. Organización Panamericana de la Salud todavía no la ha incluido dentro de su esquema y eso hace sospechar que para nosotros adquirirla no va a ser en el corto plazo. Bien. Hagamos una pausa o demos la vuelta a la página de la realidad nacional. Le invito, doctor Terán, a hablar de algo que suena a ciencia ficción. Todos recordamos el papel que Bill Gates, el multimillonario, jugó en la pandemia, con su famoso instituto, su relación con la Organización Mundial de la Salud. Pero más allá de juicios de valor, Bill Gates indudablemente es un visionario. Y él ha sumado sus preocupaciones, así como vaticinó, y lo hizo en el marco de una conferencia, la pandemia de la COVID-19 sigue haciendo previsiones a futuro. El multimillonario Bill Gates ha afirmado que además de las amenazas de nuevas pandemias que se pueden dar por situaciones naturales, por los desequilibrios que están dándose por el desarrollo del mundo, el calentamiento global, etcétera, etcétera, que también hay otras amenazas que podrían darse y pronto en el mundo. Él habla de que la humanidad podría enfrentar en no mucho tiempo consecuencias del bioterrorismo. Él compartió sus ideas en una entrevista que acaba de publicarlo a la BBC. La Organización Internacional de la Policía, Interpol, ha afirmado que el término bioterrorismo hace referencia a la liberación internacional de agentes biológicos, y Bill Gates lo que anuncia en esa entrevista es un alto riesgo de que en algún momento pueda darse una nueva pandemia, pero causada por voluntad y por la mano de seres humanos. ¿Qué opina usted sobre ese tema? Hemos visto nosotros, penosamente, la fragilidad de la humanidad a pretexto de la pandemia de la COVID-19. ¿Quién hubiera podido pronosticar que en pleno siglo XXI nosotros tengamos que quedarnos en casa 3-4 meses aislados, haya que cambiar absolutamente la dinámica de la humanidad y que todavía estemos tratando de recuperarnos con una serie de secuelas que han quedado? Eso hace ver que la capacidad del ser humano, a pesar del desarrollo científico y tecnológico, no logra todavía darle una protección suficiente frente a ciertas amenazas. Desde hace aproximadamente 4 décadas atrás se viene hablando del bioterrorismo como una posibilidad peligrosa de mal uso de la ciencia y tecnología. Hoy nosotros volvimos a tener una suspicaz sugerencia de que la COVID-19 podría haber sido no de origen natural, sino que podría haber sido generada en un laboratorio y liberada accidentalmente. Todas esas suspicacias siempre dejan entrever qué es lo que el ser humano puede llegar a ser en un momento de confusión, en un momento de mala intención. Nosotros, sin duda alguna, debemos tener en varios laboratorios patógenos de alta peligrosidad que están siendo utilizados con fines provechosos, con fines preventivos para tratar de desarrollar estrategias nuevas. Ojalá y no tengamos en algún momento que lamentar que una persona con un juicio desatinado eche mano de ellas y nos produzca una problemática que, si fuera el caso, debería estar atada inmediatamente a una resolución, puesto que es de origen
artificial, de origen laboratorial. Así es, y cuando habla Bill Gates realmente no es algo para pasarlo por alto. Hay todas estas teorías conspirativas o conspiratorias que muchas veces hablan de situaciones de ciencia ficción, pero Bill Gates ha demostrado a lo largo de la historia que tiene una visión futurista apoyado en realidades que se viven hoy. Recordamos aquel libro de Bill Gates, El negocio a la velocidad del pensamiento, que lo publicó hace casi una veintena de años, en el cual anticipaba ya el uso de los pequeños dispositivos que hoy son los artefactos, los celulares, las tablets. Hablaba de la predominancia de la Internet en todas las actividades humanas, hablaba de la inteligencia artificial. E hizo una previsión muy clara sobre la pandemia de la COVID-19 y hoy habla de estas nuevas amenazas. Tal cual, y justamente por ello no debe ser pasado por alto que hay que generar mecanismos globales de observación de la reactividad que pueden tener ciertos países frente a las amenazas que pueden percibir y su forma de resolución. Mire usted que ya hemos cumplido un poco más de un año del proceso bélico entre Rusia y Ucrania, que no parece tener visos de solución. Y entonces, en esas circunstancias de tensión es justamente cuando cae la preocupación de que pueda aparecer una decisión desatinada que dé, lastimosamente, un resultado inesperado. Para terminar, doctor Terán, y aquí preguntándole ya con su experticia, con todo lo que ha sucedido con la pandemia y esa visión particular de Ecuador, ¿qué piensa usted sobre la tercera, sobre la cuarta dosis de la COVID-19? Bueno, hay que ser claros y enfáticos que si no hubiera aparecido una estrategia vacunal, no hubiéramos logrado nosotros salir avanti de la pandemia. La vacunación contra la COVID-19 debe ser entendida tal cual la vacunación contra la influenza, un proceso rutinario para tratar de tener reprimido a un agente que no se va a ir en el corto plazo del medio ambiente. ¿Qué pasa si es que no nos vacunamos? Que nos vamos a infectar de la COVID, de una COVID que ya no mata, de una COVID que ya no requiere hospitalización, pero que cada vez tenemos más información que deja secuelas a mediano y largo plazo. Y ahí es donde tenemos que seguir haciendo en conjunto el llamado a la población, sensibilizarle para que eche mano de la estrategia vacunal como una herramienta de responsabilidad social. Ya no se vacune usted para no enfermarse, vacúnese usted para que no sea un sujeto de riesgo de aquí a 10, a 15, a 20 años de padecer más enfermedades crónicas y con mayor severidad de lo que está sucediendo ahora. Para esto quisiera también comentar a nuestros oyentes. Hay un artículo muy interesante que acaba de publicar la revista The Economist sobre las muertes no justificadas desde el punto de vista estadístico en Gran Bretaña. Casi 1 millón de ciudadanos británicos deberían estar vivos, pero murieron por efecto de la COVID-19 y por otros efectos del mundo moderno. Esto es lo que está sucediendo en el planeta. Exactamente. Y aquí, con las pocas estadísticas que tenemos, seguramente hay una brecha todavía considerable de muertes no justificadas que ya no son directamente relacionadas con la infección por el virus, pero que son consecuencia de esos casos de COVID que aparecieron en números elevados. Que han dejado secuelas en la población. Gracias a doctor Terán por habernos acompañado y por esta interesantísima información que ha compartido con nuestros oyentes. Siempre un gusto, un buen fin de semana. Declaraciones del doctor Enrique Terán, médico, especialista en farmacología. Es también un académico, profesor de la Universidad San Francisco. Son las 8.